Hola, 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 señores, muy buenas noches. Está escuchando Punto Positivo en el 96.5, en Ustream TV, en Tuning, en Facebook, búsquenos como Punto Positivo y en YouTube también. Estamos en el programa número 43 de la segunda temporada y hoy estaremos hablando sobre los aportes de la psicología a la salud mental en El Salvador. Es un gusto que nos acompañe esta noche, 6 de julio de 2015. Te acompaña tu amigo, tu servidor Julián Castillo, y también pues en cabina tengo el honor, el gusto, el placer de dejarme acompañar por un amigo, un colega. Él es el doctor René Campos, especializado en psicología clínica y catedrático de nuestra alma mater, la Universidad de El Salvador. Muy buenas noches, licenciado. Es un gusto que usted nos acompañe esta noche en Punto Positivo. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Esperamos de que lo que platiquemos pues sea de utilidad para nuestros oyentes. No, y ya me estaban preguntando, bueno, y qué interesante el tema sobre cuál es el aporte de la psicología aquí en El Salvador y sobre todo en cuanto al tema de salud mental. Bueno, Punto Positivo es gracias a la pastelería Gourmet Bakery, Farmacia Saraí, pensando en tu salud, Tropic Club, Playa El Cuco, Librería Oratorio San José y Candy's Dessert. Te recuerdo que te puedes anotar al 7514-1085, es nuestro WhatsApp. Y pues para lo de la rifa de nuestro postre y del pastel, que antes de las 8 vamos a estar pues realizando la rifa. 7514-1085, mensaje al WhatsApp. Bueno, señor, vamos a comenzar con esto de las preguntas, porque a veces el tiempo se nos acorta, fíjese, licenciado. Sí, es siempre algo... he oído que el tiempo es corto en estos medios. Sí, entonces, bueno, licenciado, para entrar en materia, ya todos sabemos un poco de lo que significa la palabra psicología, más sin embargo, ¿qué es la psicología en El Salvador? Perfecto, a mí me gustaría comenzar quizás con algo de historia sobre la psicología aquí en El Salvador, y quizás comenzaría diciéndoles de que la carrera como profesión comenzó allá por 1956 y se graduaron los primeros licenciados en 1964. Desde esa época hacia acá, pues la psicología ha venido evolucionando, desarrollándose. En algunas épocas digamos que ha aportado un poco más quizás, y en otras quizás no ha sido muy visible el aporte. En este sentido, los aportes que más se han dado, pudiéramos ubicarlos más acá del 1992 con los acuerdos de paz, porque la época de la guerra, que fue la década del 80, en realidad sí habían algunos aportes en relación a, más que todo quizás con la psicología social, porque en esa época es donde pues un reconocido psicólogo que fue asesinado en 1989, Ignacio Martín Baró, un psicólogo español nacionalizado, doctor en psicología social, dio los aportes quizás más relevantes de esa época, no solamente con sus análisis, sino también con literatura que nos dejó como un legado en el caso de la psicología en El Salvador. A partir del 92, de los acuerdos de paz, la psicología se ha venido como haciendo más presente en la sociedad, y llegamos quizás al 2001, que fue la época de los dos terremotos, el caso de enero y febrero, en donde sí se le dio incluso un reconocimiento a nivel internacional a los que participaron en lo que llamamos la salud mental en esa situación del desastre. Entonces, a partir del 2001 siento yo que la psicología como tal ha aportado en diferentes áreas, y hoy en estos últimos tiempos con esta cuestión de la delincuencia pues se está haciendo también presente lo que podríamos llamar como un área de la psicología ya no clínica en sí, sino la psicología forense. Hoy tenemos varios compañeros que tienen maestrías en criminología, le llaman ellos, pero estamos hablando dentro del campo de la psicología forense. Y también se ha visto mucha presencia en el caso de la educación, con todos estos problemas que se presentan a nivel de la niñez, la adolescencia, en el sentido de educar desde el punto de vista también, o con un enfoque psicológico a los niños, no solamente pedagógico.
Entonces, quizás diría eso rápidamente, un poco sobre la historia de la psicología y en cuanto concretamente a los aportes en diferentes áreas, porque la psicología en El Salvador se ha desarrollado más como profesión que como ciencia. La profesión pues se ha destacado más, sin embargo la psicología la vemos nosotros también como parte importante en el desarrollo de la ciencia. Quizás en una pregunta que tenemos por ahí vamos a hablar un poco más sobre eso de la ciencia quizás, pero por el momento quizás el aporte mayor es en cuanto a lo que llamamos la profesión como tal. No, y es bastante peculiar, porque está la situación de esto, de qué es lo que significa. Fíjese que me preguntaba, le comentaba a una amiga, fíjate que vamos a estar tratando eso de los aportes de la psicología a la salud mental en El Salvador, y yo le decía, ¿no se te ocurre alguna pregunta que querrás decirme o preguntar también? Y me decía, bueno, y aparte de los trabajos de tesis que se tienen en las universidades, que son muchos, pero fuera de eso, Lic, hay trabajos así rigurosos de psicología dentro de la sociedad de El Salvador, que no son ni trabajos de tesis de universidad, sino que un estudio concreto que nazca de la iniciativa de grupos de psicólogos, viéndolo desde la ciencia como de la ciencia de la psicología como disciplina. No sé si me entiende la pregunta. Sí, si afuera de las universidades hay estudios concretos de psicología aquí en El Salvador. También en ese caso quizás hay que decir de que la investigación, exactamente como lo menciona, quizás se ha incrementado en los últimos años por la misma demanda también de la que ha tenido la psicología en las diferentes universidades. Hoy estamos hablando quizás de alrededor de más de 5.500 quizás psicólogos y psicólogas inscritos en la Junta de Vigilancia, y ha venido creciendo durante los últimos 20 años, como le menciono. Y ahí es donde, como bien decía, en el caso de los trabajos de grado que se hacen en algunas universidades, pues han, digamos que abundado, para decirlo. Pero eso se queda como una investigación que llamamos nosotros más académica, universitaria, que científica. Entonces, en cuanto a trabajos rigurosos, como lo menciona, pudiera mencionar quizás algunos 2 o 3 que pudiéramos darles a categoría de aporte, ya no como profesión, sino como parte de la ciencia. Estos trabajos han sido elaborados o llevados a cabo por el doctor Gutiérrez, que es uno de los que más ha escrito, por cierto, y más ha investigado, por lo menos lo que yo conozco en esta área, sí. El doctor Gutiérrez es profesor, es catedrático de la Universidad Tecnológica, y él desde hace varios años se ha también dedicado a esto de la investigación. Él hizo un trabajo con estudiantes también, pero bajo la tutoría de él, sin que sea de cátedra o de trabajos de proceso de grado, como decimos, que tenía que ver precisamente con la salud mental en general. Hablaba de procesos de ansiedad, de depresión, que son como los procesos que más se destacan en nuestro medio. Y otro trabajo que recientemente elaboró él, que tiene que ver precisamente con la temática quizás amplia de la que vamos a tratar acá, que es la violencia. Él también elaboró un trabajo bastante fuerte en relación con la violencia, y por supuesto desde el punto de vista psicológico, porque la violencia, pues como bien sabemos, es muy compleja y va más allá de lo que pudiéramos nosotros decir como parte de la psicología. Entonces hay esos 2 trabajos, y hay otros trabajos que han venido también elaborando algunos doctores españoles que han estado visitándonos desde hace ya algún tiempo, más que todo con temas de maltrato a la mujer, que ha sido un trabajo también bastante significativo en ese caso, que tiene que ver más, como repito, con la parte de la ciencia, de la psicología, que más con la profesión. O sea, son trabajos que reúnen los requisitos rigurosos que uno pudiera decir en el campo más de la ciencia. Así rápidamente entonces serían como esos 3 trabajos. Hay otros trabajos también que han hecho algunos compañeros, pero siempre van quizás en ese nivel, o como parte, mejor dicho, de
un proceso de graduación nada más que a nivel de posgrado. En el caso de la maestría, hay compañeros que incluso hay unos artículos que están publicados en revistas internacionales, pero que son trabajos que han sido producto también de las exigencias de los procesos de graduación de maestría. Entonces, en realidad en El Salvador se ha desarrollado muy poco lo que es la psicología como ciencia. Por eso mencionaba anteriormente que nosotros más estamos metidos en lo que llamaríamos la profesión en diferentes áreas de la psicología, como educación, clínica, la misma forense que mencionaba, en la psicología social, que es muy fuerte con esta situación de violencia. Pero a nivel de esa, digamos, investigaciones, quizás podría mencionar esas. Y bueno, nosotros aquí también hablamos sobre utopías, somos bastante ideológicos también, soñamos con que la psicología aquí en El Salvador pues adquiera un papel más protagónico a la hora de que se hacen leyes, en la vida política, para resumirlo. Pero otra pregunta, licenciado. ¿Qué papel debería de tomar la psicología como ciencia aquí en El Salvador? ¿Qué papel debería de tomar? En ese caso, si hablamos que la psicología se desarrolla como ciencia, tendríamos que mencionar precisamente que la investigación debe ser con mayor fuerza y mayor presencia en diferentes campos. En el caso, por ejemplo, de identificar causas en diferentes fenómenos del comportamiento, las consecuencias, algunos aspectos como las rehabilitaciones, los tratamientos que nosotros decimos, más que todo en el área de la psicoterapia, para diferentes trastornos que, como mencioné, desde el punto de vista clínico son los que más están presentes. Nosotros no estamos, digamos que ajenos a lo que en el mundo sucede con esto de los trastornos mentales. La mayor cantidad de trastornos que aquí se diagnostican, según las instituciones que hacen reportes cada fin de año, estamos hablando del Seguro Social, de los hospitales nacionales, reportan siempre que la ansiedad es uno de los trastornos más fuertes, con mayor presencia, seguido de la depresión, el estrés, que es bien común. En algunos trabajos, en eso que he mencionado, aparece el estrés como un dato estadístico bastante elevado, más del 75% en muchas ocasiones, dependiendo de la rigurosidad con la que se define el término. Porque en el caso también de la salud o la enfermedad mental, va a depender también de qué consideremos nosotros o qué criterios consideremos, desde leve, moderado a grave. Grave, pues el porcentaje siempre es mínimo, pero hay presencia también de lo que es el concepto como tal a nivel de la población, que no es ajeno a lo que en el mundo se expresa. Por ejemplo, se menciona que a nivel del mundo 450 millones de personas sufren de depresión. En el caso, por ejemplo, de aspectos como las drogas, sustancias tóxicas, alcoholismo y cualquier otro tipo de droga, es una presencia bastante elevada en el mundo. En El Salvador, por ejemplo, el suicidio, que casi siempre se pasa como oculto y tiene a la base a veces un aspecto psicológico. Y que están muy cerca los casos, ¿no? Están bien, sí. Están cerca, pero están ocultos a la vez. Lo que yo entiendo es que en el caso del suicidio, por ejemplo, la mayor cantidad se da, por decirlo así, en una edad que es bien complicada como la adolescencia. Entonces, al final de año siempre se dan las estadísticas. Por ejemplo, se menciona que el año pasado hubo alrededor de unos 700 casos de suicidio en El Salvador, que se mencionan así como muertes quizás más en el campo médico que psicológico, aunque nosotros sabemos que el suicidio tiene una base casi siempre psicológica. Para este año, por ejemplo, se menciona ya de que a la fecha en la que estamos, a medio año, ya hay una estadística que va por ahí en los 300 también registrados. Entonces, la presencia de la enfermedad mental o los trastornos, como repito, no es tan distinta a lo que puede estar sucediendo en el mundo, en América Latina. Entonces podríamos concluir también, licenciado, que como que, bueno, siendo realistas, ¿no? El papel protagónico que la psicología debería de tomar en la realidad salvadoreña es poco.
Lo que ahora con los problemas que más quizás resienten las personas, quizás es bastante poco. Sí. Por ejemplo, la delincuencia, la violencia, deberíamos de incidir más en esta situación, ¿no? Exactamente, se debería hacer más trabajo y como repito, en el caso de la psicología, tanto como ciencia como profesión. Para los colegas licenciados que nos escuchan, y no solo los licenciados, sino que, bueno, la población en general, a veces como que las personas esperan que alguien les diga, hey, mira, anda a hacer tal cosa. Por ejemplo, en nuestra casa, si a veces vemos el patio sucio, esperamos a que nuestras madres nos digan, hey, mira, anda a barrerme el patio. Pero a veces no tomamos la iniciativa propia. En este caso, siempre refiriéndome al caso de salud mental y de la psicología aquí en El Salvador, ¿cuál es la actitud que nosotros los psicólogos deberíamos de tomar ante estas situaciones? Como la violencia, la delincuencia, la inseguridad y todo esto. Usted me hablaba anteriormente de que habemos personas muy ansiosas acá, habemos personas muy estresadas. ¿Algún consejillo por ahí, Vic, en cuanto a estas situaciones de no quedarnos pasivos, sino ser entes activos? Exacto, como profesionales, bien que deberíamos nosotros todos quizás asumir una responsabilidad mayor y tener una actitud más de compromiso con la población en general, porque a veces es lo que hace falta. La actitud siempre debe ser en pro de ayudarle o de orientar a las personas, de darle, así como dice, algunos consejitos quizás rápidos, porque a veces a nivel de plática, pudiéramos mencionarlo, pues no estamos hablando nosotros de tratamientos ni de rehabilitación, estamos hablando de un consejo. Y de hecho que hay muchas personas que, como la psicología siempre tiene como un halo de misterio y de algo raro, ¿no? Y que muchos lo han confundido quizás con otros conceptos que son más esotéricos. Por eso es que nosotros hablamos más de la psicología como ciencia, porque también hay otro tipo de personas que también participan mucho en los medios y hay palabras dentro de ellos que mencionan la psicología. Hay personas que se confunden, o es que es la información que tienen. Entonces, en el caso de nosotros, quizás desmitificar todo eso, porque también en esto hay muchos mitos que las personas tienen. Cuando hablaba, por ejemplo, de eso, de que todos estamos como acostumbrados a que nos manden, que nos digan las cosas, en El Salvador lo que estamos encontrando nosotros con mucha frecuencia es la falta de motivación, que es uno de los problemas bastante presentes en muchas de las personas. Nosotros al final vemos como que hay una sociedad en su totalidad desmotivada por razones múltiples. Entonces, como hay desmotivación, pues no existe como lo que ahí mencionaba sobre las iniciativas. Y otro problema grave también que encontramos nosotros es el problema de autoestima baja. Tenemos presencia de demasiada población con autoestima muy baja, y más que todo en los jóvenes, que es donde pues preocupa, porque si los jóvenes, por ejemplo, no están bien orientados en cómo mejorar su autoestima, de cómo incrementarla, entonces crecen y se van desarrollando con esos conceptos que no son saludables, porque en el caso de la salud mental no solamente nos orientamos nosotros al sufrimiento, al dolor, sino también a la parte positiva del desarrollo del potencial humano que cada uno de nosotros tiene. Entonces, en ese caso nosotros hablamos de una psicología positiva, y más que todo quizás en el desarrollo de ese potencial que la mayoría de las personas no logran detectar, si no es que se les explica y se les detalla, digamos así, en situaciones, como lo decía anteriormente, de orientación. Tocaba también se me viene a la mente el caso de lo que decía Martín Baró, de que a veces como que la psicología como ciencia como que no se ha desapegado a la corriente capitalista. No recuerdo el libro donde lo leí, pero él lo dice, de que como que la psicología está todavía a la orden de la burguesía, decía él. Sí. También decía, bueno, está esto, ¿no? Que la psicología actúa a veces en función del sistema, ¿verdad? Nuestro sistema acá en El Salvador, quieras o no, es capitalista, mandan los burgueses, los más pobres están abajo y todo. Y a veces como que los más pobres de los pobres, los más necesitados, como que no tienen al alcance de su mano
fácilmente los servicios psicológicos, ¿verdad? Están los servicios psicológicos, como usted decía al principio, los hospitales nacionales, algunas clínicas del pues, Ministerio de Salud, pero a veces también incluso para reservar una cita con ellos, pues como que, mire, voy ahorita con el psicólogo, pero reservo cita para 2 semanas, dentro de 2 semanas, y la cosa puede complicarse. Entonces está esa situación que decía Martín Baró, de que a veces la psicología no está al alcance de las manos de quien lo necesite, en verdad, y también conjugado a lo del mito, ¿verdad? Bueno, no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿verdad? Entonces es una situación complicada acá en nuestra sociedad, que todavía como que estamos algo primitivos, ¿no? Perfecto, es en ese sentido que menciono de que hay que desmitificar también todos estos conceptos, más que todo el de la enfermedad mental, porque la salud mental generalmente, como se menciona en nuestro país, es a nivel quizás incluso de no psicólogos, sino de personas que son más políticos que digamos de psicólogos o de educadores. Y entonces tiende a confundirse y a reducirse la salud mental a ciertas actividades que ciertamente desarrollan y es bien curioso cómo hoy con estos problemas que tenemos, que muchos mencionan que hacer deporte, hacer ejercicio, y siempre aparece una palabrita por ahí para alejarlos de la delincuencia, alejarlos de la droga, y en realidad esa es una cuestión que no es tan cierto, porque en ese sentido se desarrollan ciertas habilidades quizás, o se entretiene a las personas, pero no se les educa para la vida. Es decir, no se les da una información que les pueda servir en cualquier situación, circunstancia adversa, que les permita salir adelante a los jóvenes en esta situación. Y otro tema que quería mencionar con eso, por ejemplo, el acceso. Es bien curioso, por ejemplo, que en el caso de El Salvador, la mayoría de las clínicas, por ejemplo, están ubicadas en San Salvador en los lugares de mayor relevancia, digamos, económica. O sea, uno menciona a veces esta situación de que algunos colegas en esas clínicas andan incluso, vamos a decir así, que cobrando por sus honorarios de una consulta $50. Sí. Es decir, estamos volviendo al tema que mencionaba de a quién tiene acceso a qué. No, y tampoco no es, bueno, cada quien tiene la libertad pues de cobrar lo que quiera también. Exacto, en este sentido, correcto, sí. Pero también dentro del ámbito público yo pues opino de que nuestro gobierno debería de tomarle más atención al tema de salud mental en vez de tomarle mucha atención y que se le esté dando mucha prioridad al tema de represión en cuanto a lo que es violencia. O sea, como que se están olvidando se lo voy a poner así, quieren hacer pescado frito, ya tienen el aceite bien quemado, requemado, ya hirviendo, pero no tienen el pescado. Sí. Es en este sentido así como que se está planteando ahorita. Queremos una sociedad libre de violencia, queremos una sociedad libre de delincuencia, queremos paz y no sabemos, o sea, no sabemos dónde comenzar. Yo soy de estas personas, Lick, no sé si usted comparte mi opinión, de que todo eso de la prevención de violencia y delincuencia comienza en la salud mental. No sé si usted comparte eso mismo, Lick. ¿Cómo no? Exactamente. El prevenir, que es uno de los conceptos más importantes en esto también de la psicología, a veces no se le ha puesto la debida atención. Siempre hemos mencionado de que en El Salvador somos más reactivos que preventivos y también no somos muy proactivos a la situación. Entonces, es cierto que en este caso a veces se ha descuidado ese tipo de actividades que son preventivas y más que todo en el campo educativo, que al final pues como no hay mayor información no solamente en los niños y en los jóvenes, sino también en los adultos mismos, porque ahí también tenemos el otro problema, que pues si no educamos a los adultos también de cómo tratar a los niños, de cómo abordarlos, de qué actitud tener con ellos, tenemos el problema familiar, que es bien grave en nuestro país. Tenemos el valor de la familia aquí en El Salvador está totalmente pues destruido, se puede decir. Está bien, sí, bien lo que llamamos en ese caso las familias desintegradas, que a veces esos conceptos también hay
también darle sus matices, porque a veces uno habla de familias desintegradas y como que eso es una situación, digamos, ya de terminar todos, o de muertes, y lo quiero decir así. Pero estamos hablando de que las personas adultas somos más responsables de educar a todo niño que esté a nuestro alrededor, sea hijo o no de las personas. Entonces, pero esos conceptos no son tan fáciles de procesar, porque lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, sobre eso del capitalismo, nos ha traído muchas ideas, o hemos crecido con esas ideas de que si lo que es mío lo cuido y lo que es de otro, pues a lo mejor no me interesa que lo cuide el otro. Y ahí tenemos el problema que se generaliza incluso a los niños, ¿no? Si es mío lo cuido y a veces no muy bien, pero si no es mío, pues hay que ver al otro que hace. Cuando la responsabilidad, según mi opinión, es que todos los adultos que estamos alrededor de un niño debemos de ser responsables de protegerlo y de cuidarlo, y en este sentido hasta de educarlo también. Así es, licenciado. Bueno, nos ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Perfecto. Y pues le invito a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando que pueden anotarse al 7514-1085 nuestro WhatsApp para lo que es la rifa del rico postre y del pastel que antes de las 8 lo estaremos pues rifando. Punto positivo es gracias a la pastelería Gourmet Bakery, Farmacia Saraí, pensando en tu salud, Tropic Club, Playa El Cuco, Librería Oratorio San José y Candies Dessert. Esto es Punto Positivo en Agape Radio Oriente.